Ya, listo. Ok, como les recuerdo, cualquier duda. ¿Qué pasó? Ah, ya, ajá. Les recuerdo que cualquier duda que tengan, abran su micrófono y ya, pues que me interrumpan, ¿no? Por eso no hay ningún inconveniente. A ver, teníamos otro. Sí. Ujú. A ver, la clase anterior estábamos viendo algunas diferencias entre alguna audiencia y otra. Y ya habíamos llegado a ciertos puntos, como por ejemplo, eh, el nombre de, bueno, el tipo de juez que en cada etapa se ocupa, ¿no? También la diferencia entre imputado, acusado, sentenciado. Y después nos quedamos con el aspecto del dato de prueba y del medio de prueba. Ya les decía que el dato de prueba es la información que está contenida en la carpeta de investigación. Y esta solamente se externa de forma oral en la audiencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que, por ejemplo, si hay una pericial en materia de dactiloscopía, pues esta información va a estar dentro de la carpeta, ¿no? Y cuando se la digo al juez, pues voy a hacer esa señalización, ¿no? Su señoría, como lo señala la pericial en materia de dactiloscopía realizada por el perito Francisco Rosendo Olivares, que dice, y ya, empiezo a decir la información que trae esa pericial. Su señoría, como lo señala el informe policial homologado, que se encuentra dentro de la carpeta de investigación y en el cual se ha señalado que, y empiezo a hablar sobre lo que es de interés para el proceso. Caso contrario, va a ser el medio de prueba. Ya les había mencionado que el medio de prueba van a ser objetos o personas. Si en la etapa inicial ya realizamos una pericial en materia de dactiloscopía, bueno, en la etapa intermedia, en el escrito de acusación, vamos a ofrecer el medio de prueba consistente en el perito en materia de dactiloscopía de nombre Francisco Rosendo Olivares. O sea, ya no ofrezco la pericial, porque la pericial es un documento, sino que en el escrito de acusación ofrezco al perito. ¿Para qué lo ofrezco? Bueno, el fin de la etapa intermedia es la depuración de los medios de prueba. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero a grandes rasgos, lo que vamos a decir es que a partir de el análisis del medio de prueba, vamos a ver que este medio de prueba no sea ilícito o que no sea ilegal, o sea, que cumpla los requisitos que se necesita para poder ser admitido a juicio oral. Y ya en el juicio oral vamos a ver que ya también vamos a cambiar de nomenclatura. Entonces, ya tenemos el dato de prueba, que vamos a entenderlo como la información, el medio de prueba, que vamos a ponerlo, a ver, denme un momento para editar, ahí está. Objetos o personas, ajá, que es el medio de prueba. Y ya en el juicio oral vamos a tener a la prueba.
vean cómo ya ustedes deben de usar este tipo de conceptos, porque cuando iniciamos, recuerdo que todos usaban de forma genérica prueba. Por ejemplo, les decía ahí en la etapa inicial, no, pues las pruebas que se utilizan, y eso es incorrecto. O sea, si estoy hablando de la etapa inicial, vamos a hablar de datos de prueba. Si estoy hablando de la etapa intermedia, vamos a hablar de medios de prueba. Y si estoy hablando del juicio oral, vamos a hablar de prueba. Pero, ¿qué es la prueba? Bueno, ya les decía que el Código Nacional menciona algún concepto muy ambiguo. O sea, nos señala que es ese medio de convicción que ha pasado por el filtro del juez. A grandes rasgos, les voy a decir que yo estoy de acuerdo con una definición de qué es la prueba que se maneja mucho en el Poder Judicial de la Federación y también es vista por el doctor Enrique Díaz Aranda, que de hecho es un referente y a base de sus libros es que se hacen los exámenes para el Consejo de la Judicatura Federal. Y nos dice que la prueba, a ver, que la prueba es todo aquello que ha sido aprobado por el juez y razonado a través de interrogatorio y contrainterrogatorio. Bueno, aquí vamos a cambiar juez porque les dije que ya no es juez en juicio oral por el Tribunal de Enjuiciamiento. Así. Y entonces vamos a entender que la prueba, bueno, ya dijimos que en la etapa intermedia, el medio de prueba fue aceptado. O sea, ya hubo un filtro, que es la depuración de medios de prueba, ya se determinó la idoneidad y necesidad de la prueba, que esta prueba no sea ilegal y que cumpla las formalidades para no ser ilícita. Y entonces el intermedio al juicio oral ya pasamos por la prueba. Pero ¿qué necesita para que sea prueba? Bueno, primero, pues haber sido validada por el Tribunal de Enjuiciamiento. ¿Dónde se valida? Vean que aquí dice etapa intermedia, desde el escrito de acusación hasta el auto de apertura a juicio oral. Entonces, todo lo que se recabe en el auto de apertura a juicio oral, que lo crea todavía el juez de control, pues es un escrito en el que dice todo lo que se filtró y todo lo que se aprobó. Pues vamos a ver que eso que se recabó en el auto de apertura a juicio oral ya es susceptible de ser analizado por el Tribunal de Enjuiciamiento. Por eso decimos, es todo aquello que ha sido aprobado por el Tribunal de Enjuiciamiento, pero necesita otra característica. En la audiencia de juicio oral, acuérdense que las pruebas se desahogan a partir del interrogatorio y contrainterrogatorio. Hay dos excepciones, pero por regla general, todo lo que pasa el filtro va a ser a partir del interrogatorio y contrainterrogatorio. Entonces, es en ese punto, en interrogatorio y contrainterrogatorio, donde se crea la prueba. ¿Cómo se va a crear la prueba? Bueno, la prueba se crea, ¿por qué? Porque a partir del interrogatorio
ya yo le estoy mostrando al juez, al tribunal de enjuiciamiento, toda la información que necesita. A partir de ahí, el tribunal de enjuiciamiento empieza a crear la prueba. Este es un proceso cognitivo, o sea, es un proceso del cerebro. ¿Por qué? Porque sabemos que el juez no conoce nada, que el juez no tiene acceso a la carpeta de investigación, que el juez, cuando llegan a juicio oral, es un ente imparcial, o sea, no sabe ni el, no sabe cuál fue el hecho, no sabe cómo sucedió, no sabe circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y es entonces que uno como defensa, uno como Ministerio Público o uno como asesor jurídico tiene que demostrar a través de interrogatorio y contrainterrogatorio toda la información que tiene, y es ahí que el juez va creando la prueba. Esas serían las diferencias entre dato de prueba, medio de prueba y prueba. ¿Tienen alguna duda con esto? No, gracias, profe. Perfecto. Qué bueno que queda claro, porque muchas veces como que... adelante, Juan Carlos. Buenos días, profesor. Buenos Buen días, día. compañeros. Pues me da gusto que todavía anda por acá, profe, y qué bueno que sigue dando clases. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Todos estos datos de prueba y medios de prueba deben ser rigurosamente recolectados por medio del Ministerio Público? ¿Esto aplica para federal y común? Y la otra es, nosotros como abogados podemos de alguna manera eh, recolectar alguna especie de dato de prueba para entregarlo al Ministerio Público. ¿Qué sería cuánto? Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, fíjate que es una muy buena pregunta, porque una cosa es lo que dice el Código Nacional y otra cosa es lo que pasa ya en la realidad. Entonces, sí, sí como que se complica, ¿no? Un poco ya cuando uno trata de realizar este tipo de ofrecimiento, pero también se llevan a cabo sus técnicas. Vean, vamos al Código Nacional. A ver, de un momento. Aquí está la distinción. Aquí, miren, ¿qué nos dice? Derecho a ofrecer medios de prueba. Las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vean que dice las partes, no dice el Ministerio Público. Cuando hablamos de partes, acuérdense que hablamos de Ministerio Público, de asesor jurídico de la víctima y de la defensa. Entonces, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales ya nos faculta para que cualquiera de las partes pueda, en ese aspecto, llevar a cabo o realizar un acto de investigación y un medio y un dato y medio de prueba. ¿Qué es lo que pasa o cuál es el problema que luego tenemos en el aspecto real? O sea, cuando ya estamos en una, pues en una defensa o en una, cuando ya estamos defendiendo como asesores jurídicos a la víctima. Bueno, debemos de ver que muchas veces dependemos mucho del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque varios actos de investigación, en realidad el problema que tenemos es que son costosos.
y por lo tanto, al ser costosos, se vuelve complicado realizar este tipo de actos de investigación. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Darle vista al Ministerio Público para que lleve a cabo ese acto de investigación, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces recibimos una negativa del Ministerio Público. Por ejemplo, a mí me han tocado algún tipo de asuntos en los que se le solicita al Ministerio Público, por ejemplo, una pericial en materia psicológica, ¿no? Para que evalúe al imputado. Se le solicita y se le dice en atención al procedimiento y el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le solicita al Ministerio Público que a través de servicios periciales se realice una pericial en materia de psicología y ya no se pone el porqué. Y dice el Ministerio Público, no, no porque derivado de los actos de investigación realizados, no se encuentra pertinencia e idoneidad respecto de esa pericial, ¿no? Y ya te dice que no. Y me ha tocado ver que, bueno, que muchos se quedan con la negativa, un gran error. Acuérdense que ante una negativa uno puede realizar otro tipo de actos. ¿Por qué? Porque podríamos decir que es una omisión de la autoridad. Más aún si nosotros tenemos justificación del por qué queremos realizar ese tipo de actos de investigación. ¿Qué es lo que se debe de hacer cuando se tiene una negativa? El primer punto va a ser algo que se llama control judicial. Adelante, Juan. Bueno, mire, yo en forma, ¿cómo le diré? En forma sencilla, no sé si estoy bien con lo que he visto con datos de prueba y medios de prueba. Digamos, usted, en el ramo familiar, ¿sí? El primer dato de prueba que debo de hacer es, usted, por ejemplo, si me mandaron a mí un, pues, un escrito, ¿no? De que tengo que presentarme. Entonces, ¿cuál es la información que llevo ahí? Es usted, digamos, no, pues es que yo no fui, fue así y aquí la situación que no ocurrió así como dicen. Ah, ok. Ahora, voy por mis medios de prueba. ¿Cuáles son? Los objetos o personas. En este caso, mis medios de prueba, objetos y personas son, digamos, aquellas facturas, aquellos documentos que me avalan lo que acabo de dar información en el dato de prueba. No sé si puede ser así. Lo que pasa es que de una materia a otra cambia. Entonces, cuando hablamos de materia, por ejemplo, cuando hablas de esta materia familiar, no sé si te refieras al proceso actual o algún tipo de proceso que ya se lleva con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahí sí, sí me podrías responder eso. Pues bueno, de acuerdo a un caso no muy particular, que al menos a mí pues tenía que dar la información con respecto a esa situación que había pasado, por ejemplo, una demanda en el ramo familiar que yo tuve. Entonces tenía que dar toda la información, bueno, cómo ocurrieron los hechos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió allá? Y para eso, para manejarlo, entonces tenía yo que tener mis medios de prueba, o sea, facturas que efectivamente yo había en ese determinado momento, eh, o sea, sí había dado manutención a la persona, ¿no? Y es Pero de mira, esa forma. es que la factura, fíjate, trasladémoslos al ámbito penal. Si tú me hablas de una factura, la factura la tuvo que realizar alguien. Entonces la factura es un dato de prueba. ¿Quién sería el medio de prueba? En este caso, o yo, ¿no? Yo con usted el objeto que voy a presentar. Eh, El Pero vehículo. por ejemplo, el medio de prueba en este caso sería quien realizó la factura.
¿Por qué? Ah, ok. Porque es quien puede hablar respecto del documento. El documento, haz de cuenta que si tú lo entregas en materia penal, se va a ir a la carpeta de investigación, porque es un documento. Pero cuando ya vamos al juicio oral, el documento no va a hablar solo. Necesito que alguien hable por el documento. Entonces, el medio de prueba va a ser quien expidió esa factura o quien creó esa factura. Te digo que Ah, cambia un ahora bien. poquito de materia a materia, por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Por eso te digo, si es si hablas del proceso con el Código Nacional de Procedimientos Civiles o Familiares, es lo mismo, ¿eh? Te voy a decir que prácticamente agarraron y se copiaron el Código Nacional de Procedimientos Penales y lo pasaron al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No hicieron muchos cambios, solo copiaron y pegaron. Pero si hablas del proceso con el Código Federal o con los códigos locales, sí cambia, porque si es cierto, en materia civil y en materia familiar, el propio documento es la prueba. Y aquí no, cuando hablas de un sistema acusatorio, un documento no puede ser prueba. Necesitas el medio de prueba que creó el dato de prueba. ¿Sí? Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, gracias, la verdad. Ahora sí. Gracias. Ok, perfecto. Carla, adelante. Hola, Doc, buenos días a todos. Le iba a preguntar, en cuanto a hablando de pruebas, la prueba de refutación en materia penal, esa, ¿cuándo se puede ofrecer? Ah, ok, Entonces, ok, 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 ok. esa se encuentra en el artículo 390 del Código Nacional. Bueno, como ese es otro tema, primero termino de contestar la pregunta de Juan y ahorita voy con la tuya, va, Carla. Sí, profe, gracias. Es que Ok. estábamos hablando de pruebas, por eso preguntaba. Sí, perfecto. No, esto de pruebas también puede llevarnos horas, entonces pues, está bien que tengan ese tipo de dudas. Para terminar con la pregunta de Juan, vamos a ser concretos. El primer punto, ¿cuál va a ser? Sí, las partes pueden ofrecer medios de prueba. O sea, yo como defensa, sin ser Ministerio Público, puedo ofrecer medios de prueba y puedo realizar actos de investigación. Hay ciertas solemnidades que puedo hacer o que se me pide que haga. Por ejemplo, ¿yo puedo recabar una entrevista como defensa? Sí. ¿Yo puedo recabar una entrevista como Ministerio Público? Claro. ¿Qué debo de hacer? Bueno, para recabar una entrevista no necesito pedirle permiso al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque como ya vimos, el propio código dice, las partes pueden recabar, pero sí debo de cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si voy a recabar una entrevista de alguien, debo de presentarme con esa persona, debo decirle el fin para el cual va a ser la entrevista, debo decirle a quién yo represento de las partes, debo de presentarme con mi INE y mi cédula profesional, o sea, buenas tardes, soy el licenciado Francisco Rosendo Olivares, el día de hoy vengo a realizarle una entrevista respecto del proceso penal que se sigue en contra de Sergio Rodríguez. En este punto yo le haré una serie de preguntas, debo de pedirle permiso porque voy a permitirme escribirlas o en su caso grabarlas, ya que son de interés para llevar a cabo el proceso que estamos llevando en este momento. O sea, debo de cumplir esa solemnidad. Le muestro mi tarjeta de identificación, así como mi número de cédula que me acredita como abogado en derecho. Y ya, comienzo a hacer la grabación o a escribir las preguntas, ¿no? Las respuestas que me dé. Esas son las solemnidades. ¿Por qué? Porque al final, cuando ya estemos en audiencia, van a mandar a traer a esa persona a que la interroguen y contrainterroguen. Pero hay ciertos puntos que sí, como menciona Juan, son algo contraproducentes. Por ejemplo, solicitar a un perito de servicios periciales
sí se vuelve algo complicado, porque muchas veces el Ministerio Público te va a decir que no es idóneo, en ese momento no es necesario. Pero si yo ocupo ese perito, no tendrían por qué negármelo. Cuando el MP me lo niega, lo primero que yo voy a hacer va a ser pedir control judicial. ¿Qué quiero decir con control judicial? Ok, ya tengo la negativa del Ministerio Público. El Ministerio Público ya me dijo que no. Yo ya sé cuál es la unidad de gestión administrativa que me toca. Y entonces yo meto un escrito, pero ya no con el MP, sino que con la negativa que me dio el MP, meto el escrito ante el juez de control, solicitando la audiencia. Es una audiencia contra la negativa del Ministerio Público de realizar un acto de investigación o un peritaje. Y ya, cuando ya estoy con el juez, pues también mandan a traer al Ministerio Público, ¿no? Por el principio de contradicción. Cuando ya estoy con el juez, al juez le expongo el por qué yo necesito esa pericial. Y el juez va a decidir. Si nosotros tenemos un buen sustento de por qué se necesita, va a decir que sí. E inclusive va a ordenar al Ministerio Público que gire la orden a servicios periciales para realizar el acto de investigación. Ese es el punto si nosotros queremos una pericial a partir de servicios periciales. Pero también podemos contratar peritos privados, ¿eh? O sea, este sistema, lo hermoso de este sistema es que bajo el principio de contradicción, nosotros podemos llevar a nuestros propios peritos. Por ejemplo, una cosa sería que yo solicite un peritaje en materia de psicología realizado por los psicólogos de servicios periciales, ¿no? Pero otro sería que yo ofrezca una pericial en materia psicológica por el psicólogo, por el psicólogo Sergio Rodríguez, que es un psicólogo privado. ¿Cuál es el problema? Les voy a decir, el gran problema de usar peritos privados es que muchas veces cobran muy caro. O sea, se eleva el costo por lo mismo de que una pericial respecto de una profesión o un arte u oficio, pues al final se vuelve complicado, ¿no? La propia persona que realiza a cabo esta pericial tiene que saber o estar en el conocimiento de que al final corre el riesgo, digámoslo así, de que va a terminar en un tribunal siendo interrogado y contrainterrogada. Entonces, créanme que este tipo de periciales a veces se vuelven muy costosas. Por ejemplo, yo he visto peritos en materia de tránsito terrestre, o sea, criminalistas, que por ese simple peritaje en materia de tránsito terrestre o en materia de servicio social, por el puro peritaje te cobran 15,000 pesos y eso es barato. Si te dicen, si voy a juicio van a ser 15,000 más otros 10,000 por ser interrogado y contrainterrogado. Entonces vean que una sola pericial te viene saliendo casi en 25,000 pesos. Ahora imagínense periciales más complejas. Doc, y aparte yo he visto que, por ejemplo, ya cuando uno lleva también al particular, después no coincide con el peritaje de la fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que meten a un tercero en discordia, que finalmente también lo pone la fiscalía. En materia penal no existe un perito tercero en discordia. Oiga, profe, ¿y qué pasa Sí lo cuando digo, profe. tiran los peritajes? Por ejemplo, en los privados, ya ve que luego los interrogan y y dice, como usted comentaba, que te cobran adicional cuando lo interrogan, pero me he dado cuenta que algunos peritos, pueden ser ingenieros o expertos en otras áreas, lo tiran, en el interrogatorio prácticamente queda inhabilitado. ¿Qué sucede en esa parte?
Es que ahí viene el punto de lo que mencionaba su compañera. A ver, vamos a dejar claro esto. En materia penal no hay perito tercero en discordia. Ese es el proceso anterior. En el proceso anterior, bueno, había una postura y había otra, y el juez determinaba un tercer perito para decidir cuál era la postura más factible, o sea, la que se apegara más a la realidad. Aquí en materia penal, no. Y también esto va para la materia civil y familiar del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La figura del perito tercero de discordia ya no existe. ¿Por qué? Porque aquí estamos bajo el principio de contradicción. O sea, tú afirmas algo y la otra persona tiene derecho a contradecir eso que uno afirma. A ver, metamos a dos peritos que están diciendo cosas diferentes. Un perito en materia de psicología nos va a decir que la persona víctima necesita 50 sesiones psicológicas para poder tener una reparación del daño integral. Y que estas sesiones van a servir para poder superar el trauma que sufrió. Cada sesión va a costar 3,000 pesos. Pero tenemos otro perito en la misma materia, ofrecido por el imputado, que dice que la víctima solo necesita 10 sesiones y que cada sesión cuesta 500 pesos. Ya vemos que hay contradicción, ¿no? Uno dice 50, otro dice 10, uno dice 3,000 pesos y otro dice 500. En el proceso anterior, pues sí había un perito tercero que decía, tiene razón el perito 1 o tiene razón el perito 2. No. En materia penal, todo va a caer en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio. Porque el primer punto, yo como abogado, ¿qué le diría al perito? Perito, ¿cuál fue su metodología para llegar a la conclusión de que el señor Francisco necesita 50 sesiones psicológicas? Y él me tiene que decir cómo llegó al número 50. Si nada más me dice, lo que pasa es que es un estimado, o por regla general son 50 sesiones, ahí ya se cayó el perito, porque eso no es metodológico, eso no es científico, esa es una suposición. Y acuérdense que los peritos se rigen bajo el principio de cientificidad. Otra pregunta que yo le haría al perito, el coste de 3,000 pesos, ¿cómo lo determino? Lo que pasa es que es lo que yo cobro. No, pues imagínense, eso tampoco es científico. Me debe de decir por qué determinó esos 3,000 pesos a partir de que un tabulador, por ejemplo, de profesiones, ven que está el registro de salarios, ¿no? Donde nos dice cuánto puede cobrar un profesional. Es entonces que bajo el interrogatorio y contrainterrogatorio, como lo menciona Juan Carlos, si uno sabe hacer un buen interrogatorio, un buen contrainterrogatorio, tumbas al perito. Por eso en este sistema no se necesita un tercero en discordia. ¿Por qué? Porque si el perito hace mal su peritaje, si el perito llega a una conclusión que es ilógica, si el perito no sabe cómo hacer su trabajo, vaya, yo lo puedo tumbar en el interrogatorio, aunque mienta, porque Oiga, Doc, sí, ¿y depende del peritaje o es regla general? Porque le comento esto porque yo lo estoy viendo justamente en una carpeta, en una pericial contable por el homicidio de un hecho de tránsito. Incluso manejaron, bueno, el seguro cubre la cantidad de 3 millones de pesos y el perito estaba manejando 1,050,000 para la reparación del daño.
Entonces aquí se mete una pericial justamente particular, donde él dice que es más la cantidad, y bueno, ahí ya se fueron con el salario mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya nada más están, por ejemplo, esperando eso, pero lo que le habían dicho hasta donde yo sé, que iba a haber un tercero en discordia, porque no le iban a dar ni los 3 millones ni el 1.50. No, 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 o sea, no existe. Probablemente puede ser que el abogado o quien haya dicho eso, pues no sabe del proceso penal, es lo que yo diría. Está confundiendo términos. Lo que sí puede haber es otra figura que se llama metaperitaje. Un metaperitaje es un peritaje que se hace sobre el peritaje, pero es diferente a un tercero en discordia. A ver, para que les quede claro. Yo hago una pericial en materia de psicología. Otra vez volvamos al mismo ejemplo. Pero no estoy de acuerdo con esa pericial. O sea, veo como que hay errores, como que le falta algo. ¿Cuál sería mi primera jugada como abogado? Mi primera jugada como abogado sería realizar un buen interrogatorio y un buen contrainterrogatorio para tumbar a ese perito. No supo hacer la metodología, no supo explicar cómo llegó a sus conclusiones, llegó a conclusiones vagas y ambiguas, la conclusión a la que llegó en realidad no aporta nada. Actualmente también se está atacando mucho las fuentes de información, o sea, si él dice que realizó un examen basado en la ciencia de la psicología y con autores tal, tal y tal, yo le puedo preguntar qué utilizó de esos autores. Y si él no sabe qué es lo que aportaron esos autores, también estoy viendo que el criterio del perito pues, no tiene mucho de validez científica, ¿no? Lo primero sería realizar un buen interrogatorio y un buen contrainterrogatorio. ¿Cuál sería el otro punto? Un metaperitaje. Un metaperitaje lo realiza un experto en la materia. ¿Y qué es lo que va a evaluar? Ya no evalúa qué es lo que obtuvo el perito. O sea, por ejemplo, en materia psicológica, ¿no? Pues en materia psicológica hay una sesión, el perito ve si la persona tiene algún tipo de trauma, algún tipo de daño psicológico y determina o cuantifica, ¿no? ¿Cómo sería ese daño? No, en el metaperitaje lo que se busca es ver si el peritaje se hizo bien o si se hizo mal. Y entonces dice, no, la metodología no fue adecuada, el perito aplicó malas técnicas, o sea, lo que se trata de desacreditar es el peritaje. ¿Cuál es el problema de los metaperitajes? Si el peritaje es caro, el metaperitaje es costosísimo. Y si eres un buen abogado, lo desacreditas en interrogatorio y contrainterrogatorio, créanme, es innecesario un metaperitaje. También les voy a decir por qué, y esto no va en contra de las fiscalías, ni en contra de servicios periciales, pero la mayoría de las veces los peritajes que hacen son muy deficientes. Es como en el servicio médico, o sea, hay buenos médicos, hay buenas personas, pero hay tanta gente que necesita sus servicios que se van al mínimo, o sea, hacen lo menos posible. ¿Por qué? Porque hay un exceso de personas a las cuales deben de auxiliar. Pues en los peritajes es igual, son tantas las solicitudes que tienen que muchas veces el peritaje es deficiente y por lo tanto se puede atacar muy bien por interrogatorio y contrainterrogatorio. Entonces, Y por ejemplo, la parte que ofrezca el peritaje en particular, ¿puede solicitar también que se le haga la devolución de ese gasto? Que no sé, yo lo conocía como gastos y costas, no sé cómo se llama en materia penal. pero ¿en qué momento o a qué situación específica te refieres? O sea, que si yo, por ejemplo, ofrezco el metaperitaje, como usted lo menciona, es caro,
Entonces, después, por ejemplo, en reparación del daño, ¿lo puedo meter como gastos y me recuperan ese gasto o no? Debo de justificarlo, sí, sí. Por ejemplo, es que todo eso yo ya lo debí de determinar en la audiencia inicial y en la investigación complementaria. ¿Por qué? Porque ya cuando estamos en la etapa intermedia, acuérdense, vamos a decir para qué necesitamos al perito. Ujú. Esto es prácticamente para la asesoría jurídica de la víctima. Ven que es parte, les dije que por lo regular se va a centrar en la reparación integral del daño. Entonces, por ejemplo, ven, les voy a platicar un caso que tuve. Eh, prácticamente esta persona llega a audiencia intermedia, vio que su asesor jurídico no le ayudó para nada, era un asesor jurídico público. Yo simplemente decía, me adhiero a lo que diga el Ministerio Público, ¿no? Que es la frase sacramental de los asesores jurídicos. Busca, nos busca como asesoría jurídica privada, y cuando vamos viendo la carpeta, pues era un delito de violencia familiar equiparada. Ya estaban por iniciar la audiencia intermedia y resulta que le querían dar 5,000 pesos de reparación del daño, cuando a la chica pues, la habían prácticamente secuestrado 3 días. En esos 3 días el novio la había golpeado, le había dejado marcas en el cuerpo, le había tirado alcohol en el cuerpo y le había dicho que le iba a quemar. Ella logra salir porque una tía del chico la iba a visitarlo, pues la casa era de la tía, no era del chico, del novio. Y lo visitaba a veces. Entonces la tía llega, abre la puerta donde estaba encerrada la novia, y la novia al ver que abrieron la puerta agarra y se sale corriendo, ¿no? Así es que ella pudo liberarse. Ya se va corriendo, se baña y va a meter su denuncia. Al principio lo tratan como feminicidio en grado de tentativa, pero pasa algo extraño ahí y cambian, reclasifican a violencia familiar equiparada. Bueno, para no hacerles el cuento largo, cuando la chica se da cuenta que de reparación del daño le quieren dar 5,000 pesos, busca asesoría jurídica privada. ¿Cuál era el problema? Ya estábamos prácticamente en la intermedia, ya se había acabado la investigación complementaria, o sea, ya no se podían realizar otros actos de investigación. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, pues se vuelve complicado, ¿no? Porque si ya no puedes realizar actos de investigación, ¿cómo metes más cosas? Aquí lo que se trató de hacer fue hablar con la defensa y llegar a un acuerdo. No quiso, como ya sabía que tenía todo servidito, o sea, la defensa ya sabía que solo iba a pagar 5,000 pesos y su imputado salía. Pues pedimos un control judicial y alegamos que hubo vulneración a los derechos de nuestra víctima, porque la asesoría jurídica nunca se presentó. Entonces, el propio Código Nacional contempla que si hubo violaciones a derechos, se puede retrotraer el proceso hasta ese momento, si hubo violaciones graves a derechos. Al final, nosotros logramos introducir una pericial en materia médica, que señalaba que la víctima necesitaba, o sea, que lo que la víctima quería eran ciertas cirugías para poder eliminar las cicatrices que le dejó el novio. Entonces, la técnica va por ahí, o sea, a ver, si yo meto un metaperitaje que cuesta 150,000 pesos, pues también en la reparación del daño
debo de determinar que ese monto va a ser necesario porque hubo un detrimento para que se realizara, un detrimento en el patrimonio de mi representado. Les digo que estuvo muy bien la asesoría que se llevó porque pasamos de 5,000 pesos a 75,000 como reparación del daño. O sea, lo que le querían dar era una baba, pues. Entonces, si el asesor jurídico o la defensa hace bien su trabajo, créanme que se puede aumentar esa reparación del daño alegando una reparación integral. ¿Qué es lo que Ok, pasa? Sí, adelante, Carla. entonces entiendo que ahí ya va a surgir a través de un control judicial y entonces ya va a ser admitida la prueba y también el gasto, ¿verdad? Sí, Ok. aquí lo que hay que tener presente es cómo vamos a meter el gasto. Porque, por ejemplo, nos señala la jurisprudencia y el Código Nacional que el abogado, los costos de la asesoría jurídica o de la defensa privada no se pueden meter en reparación del daño. Ahí se vuelve un Entonces poco. ahí se metería en vía civil. Una podría ser el daño moral, pero vean, es que hay que tener estrategias, vaya. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Les digo, o sea, una cosa es lo que dice el código y otra cosa es lamentablemente lo que uno tiene que hacer en el mundo real, ¿no? Pues tienes que hablar con tus peritos para que suban los precios. Por ejemplo, si yo voy a ofrecer a un perito en materia psicológica y me dice, no, pues van a ser 10 sesiones, pues tú le debes de decir, oye, yo necesito que sean 30 sesiones. Y en vez de que sean de 500 pesos, yo necesito que sean de 2,000 pesos. Imagínate que me diga 10 sesiones de 500 pesos. ¿Cuánto es 5,000? Pero si yo ya digo, 30 sesiones de 2,000 pesos, ya son 60,000. Y eso, o sea, debemos de contemplar dónde podemos llevar a cabo ciertos incrementos para que pueda haber una buena reparación integral del daño. Lamentablemente el sistema así es. Sí, Adelante. incluso, Doc, yo estoy sorprendida, le juro, cuando vi este caso, que justamente se van para determinar el monto con el salario mínimo y dije, o sea que nosotros valemos 1,050,000 pesos. Ese es el valor para nosotros de nuestra vida, ¿no? Y dices, qué lamentable, la verdad. Sí, sí, claro, claro. Entonces, al final lo que les digo es que uno debe de tener bien ese aspecto de cuánto es lo que se va a pedir. A ver, denme un momentito, denme unos 2 minutos porque ahorita estoy recibiendo un mensajito, ¿sí? No me tardo.
Ay, una disculpota. Ajá. Efectivamente, como les mencionaba, entonces, uno debe de, como defensa o como asesoría jurídica, pues al final de también ver este tipo de gastos que va a ser nuestro cliente y cómo es que los podemos meter en ciertos lugares. Uno cuando ya pide, por ejemplo, una reparación del daño y esta reparación va a venir dentro de un medio alternativo, por ejemplo, un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional, un procedimiento abreviado, pues cómo ahí va a meter los gastos del cliente para que esa reparación en materia económica, primero, sea redituable para nuestro cliente y segundo, pues de ahí los gastos que hizo a partir de nosotros, pues le sean devueltos, ¿no? Bueno, a ver, Juan Carlos, creo que ya respondí la pregunta respecto de si se pueden llevar actos de investigación. Sí, me extendería un poco más. A ver, voy a extenderme un poquito porque la verdad es que ese tema debe de quedar muy claro. ¿Qué es lo que pasa si primero eh, servicios periciales no tiene el perito adecuado? Le hago la solicitud y me dice que no cuenta con el perito. Si yo como defensa también veo que mi representado, eh, si mi representado no tiene la capacidad, si no tiene la capacidad para pagar al perito también, imagínense que pues es una persona con con algún tipo de problema económico, ¿no? O sea, que al final no puede, pues, pagar al perito. Ya tenemos esa premisa. Primero, servicios periciales no tiene a la persona adecuada, al perito indicado. Y segundo, pues, mi representado no puede pagar un perito privado, o sea, se vuelve complicado. Bueno, aquí se vuelve interesante el asunto porque, como ya dijimos, las partes pueden solicitar este tipo de actos de investigación. Y vean que muchos pasan por alto este hermoso artículo. A ver, se los voy a mostrar. Y como que se les vuelve imposible el solicitar un perito, pero vean, el artículo 103, ¿alguien lo puede leer, por favor? A ver, dice gastos de producción de pruebas. Tratándose de prueba pericial, el órgano jurisdiccional ordenará, a petición de parte, la designación de peritos de instituciones públicas, las que estarán obligados a practicar el peritaje correspondiente, siempre que no exista impedimento material para ello. Vean cómo el hermoso Código Nacional nos dice que el juez puede ordenar, o sea, no solicitar, no decirle a algún perito, oye, ¿sí podrías hacer peritaje? No, 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 no. Nos dice ordenar y dice las que estarán obligadas. O sea, esto ya es un mandato judicial. ¿A quiénes? A instituciones públicas. Y aquí es donde se pone interesante. Les decía, a ver, yo solicito un dictamen a servicios periciales. Vean, les voy a platicar el caso. Viene una persona que no habla español, sino que cuando la detienen, habla ¿cómo era? Creo que era otomí, o sea, hablaba una lengua originaria, vaya. Entonces, cuando la detienen, el Código Nacional solicita que a la persona detenida pues, tenga un intérprete o traductor, ¿no? Pues, ¿qué creen?
como no había un intérprete o traductor de su dialecto, del lenguaje que habla, pues así lo procesan, ¿cómo ven? Así lo procesan, nada más le toman la declaración. Violatoria de Adelante. derechos humanos, ¿no? ¿Cómo? Violatoria de derechos humanos. Exacto, totalmente violatoria de derechos humanos. Desde ahí se pueden tumbar el asunto, por violaciones al debido proceso. Pero bueno, aquí la persona que me lo contó, pues no contempló eso. Dio por y el juez tampoco. Pero bueno, a ver. Cuando ya van a entrevistar al imputado, porque era imputado, pues resulta que necesitaban a alguien que hablara el dialecto, ¿no? Servicios periciales no tenía a alguien especialista. Y pues como el propio imputado va a pagar, ¿no? Para que suceda eso. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un instituto. Alexa, silencio. A ver, déjenme ver. Es el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Fíjate que cuando se pide el traductor se pide ante el INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, el juez de control envía la solicitud al INPI y la solicitud iba en ese tenor. Se solicita a través del medio judicial que el INPI, en atención a que tiene toda esta carga de personas especializadas en ciertos dialectos, designe a un perito especialista en lengua otomí. Y sí, el INPI mandó a alguien inmediatamente. O sea, no hubo ni dilación, fíjense en ese aspecto. Y es Doc, es que entonces, sí, ahí ellos adelante. pueden manejar términos también, ¿verdad? En plazo de horas incluso, ¿no? Sí, Los mismos jueces. si puede haber violaciones procesales, sí, se le solicita, por ejemplo, en términos de 72 horas, que designe a alguien especializado para que funja como intérprete o traductor. Entonces les digo, otra solución que se podría dar cuando el peritaje es muy especializado o muy costoso es primero irse por una categoría sospechosa. ¿Qué les quiero decir con categoría sospechosa? Esto es materia de derechos humanos, pero lo pueden trasladar a materia penal. Una categoría sospechosa va a ser una categoría de discriminación. ¿Dónde están estas categorías? En el artículo primero, párrafo quinto. A ver. Código Nacional, no, perdón. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vámonos al artículo primero, párrafo quinto. ¿Quiere que lo lea? Adelante. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Excelente. Ese va a ser su fundamento para solicitar un peritaje y que el juez libre una orden para una institución pública. A ver, mi primera premisa va a ser, la persona que represento, ¿qué? Tiene un origen étnico diferente, es mujer, es una persona adulta mayor, sufre de una discapacidad psicomotora, sufre de una discapacidad psicológica.
carece de los recursos necesarios, que sería la condición social, tiene problemas de salud, tiene una fase terminal, tiene cáncer, tiene algún tipo de enfisema, no puede caminar, tiene cierto tipo de religión, es una persona de la comunidad LGBTQ, o cualquier otra que atente contra la dignidad, Hay otra ley más específica, vean, que protege más. ¿Se acuerdan de? Bueno, aquí no hemos hablado sí hemos hablado de pro persona, pero muy poco porque no es materia constitucional. Pero vean, aquí hay otra ley que inclusive es más protectora que la propia Constitución. Se llama Ley General para la Igualdad Sustancial entre Hombres y Mujeres. Y vámonos a su artículo 3. Dice, son sujetos de derechos que establece esta ley, mujeres y hombres, por razón de sexo, independientemente de su edad, género. Y vean que agrega aquí, esto no lo trae la Constitución, color de piel. Tampoco lo trae la Constitución, embarazo. Tampoco está en la Constitución, profesión, cultura. Tampoco está en la Constitución, situación migratoria. Tampoco está en la Constitución situación familiar, responsabilidad familiar. Y aquí nos dice, o que se encuentre con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad de esta ley. Entonces vean cómo el artículo 3 de la Ley General para Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres también lo podemos utilizar. Por ejemplo, una persona con una situación migratoria irregular que no esté legalizada en el país, o sea, que haya entrado como persona inmigrante, pero que no tenga una regularización, o sea, entró en situación irregular, vaya. Bueno, podríamos solicitar algún perito especializado para que determine la realidad migratoria de esta persona, si en realidad escapó de su país por un problema político que se está desarrollando. Doc, ¿y Y ese, bueno, ese perito cuál sería? ay, Para, ahí sí para me el lo que usted puse. menciona, porque la verdad yo nunca he visto ningún caso migratorio. O sea, sí sé, Pues, por ejemplo, que piden asilo político y eso, pero por lo que usted menciona, ¿no? Que en su país haya alguna problemática, ¿no? Pero no sé qué perito sería el especialista para determinar este acto de discriminación, podríamos decirlo, ¿no? Sí, claro, pues mira, fíjate que yo pensaría en algún tipo de politólogo o en algún tipo de especialista en RI, en relaciones internacionales, que pueda explicar bajo un peritaje la realidad del país y en específico de un lugar, por ejemplo, algún departamento, por ejemplo, en Venezuela les llaman departamentos, no estados, y que esta persona, por su situación especial del país del que viene, pues pueda sufrir algún tipo de represión política o que esté huyendo por la situación de violencia que se está desatando en su país, ¿no? Y ya con ese informe se podría utilizar ante un juez de control. ¿Sí me doy a entender? Perfecto. Sí, 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 profe, claro. una pregunta también. ¿En qué etapa o hasta cuánto tiempo tenemos para poder presentar este control judicial? Es decir, comenta que en la intermedia, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya acabó la sentencia, ya tenemos hasta la sentencia y todo, y nos damos cuenta que hubo algo y que se pudo haber metido un control judicial? ¿Se puede hacer o nada más es durante el juicio? Hoy, Juan, traes unas preguntas muy pesadonas. Qué bueno que estás aquí, Juan, porque créeme que aporta mucho a la clase este tipo de preguntas. A ver, primer punto. Ya vimos tu primera pregunta. Segundo punto, estamos viendo cómo llevar a cabo la solicitud ante el juez de control de determinados peritajes, ¿no?
por la situación de la persona. Siempre vamos a alegar una categoría de discriminación. Por ejemplo, otra categoría sería que mi representado carece del aspecto económico, pero que es necesario para su defensa, ¿no? Y ya ahí pues metemos, yo por ejemplo recuerdo que antes se tramitaban cartas de pobreza, en las que se decía que la persona era de escasos recursos y todo esto, y esto nos va a servir para que el juez solicite una institución pública, algún tipo de peritaje especial que necesitemos. Pero ahora, pues ya vamos a darle respuesta a la pregunta de Carla, que ya la complementó Juan Carlos. A ver, vámonos un poquito más abajo de esta tabla. Vean cómo se vuelve interesante la materia probatoria. Y aquí vamos a tener 3 tipos de prueba. Ven que les dije que la prueba se genera o se debe de generar desde la audiencia inicial. ¿Por qué? Porque en la intermedia perdón, los datos de prueba se generan en la audiencia inicial, porque en la intermedia solamente ya se depuran, o sea, se analizan los que violan o no derechos humanos y esos ya no pasan el filtro. Pero tenemos 3 tipos de prueba muy interesantes, que son excepciones a las reglas probatorias. Una va a ser prueba anticipada. Profe, no vemos su Ay, escritorio. qué bueno, díganme, porque me quedé en la Constitución. Listo. Prueba anticipada. Otra va a ser prueba superviniente. Y otra, como ya lo mencionaban, a ver, denme un momento. Es de refutación, profe, Exacto, prueba de refutación. porque la superviniente es en materia civil y familiar. No, también en penal. Ah, no viene. En el Código Nacional no viene. Lo que pasa es que se crea a partir de la jurisprudencia. Ah, ok. Prueba de refutación. Y ahorita vamos a explicarles cada uno de los parámetros de este tipo de pruebas. A ver, déjenme nada más cambiar esto. La prueba anticipada, que es la primera que vamos a ver, es una prueba que debe constituirse porque el... Y vamos a ver otro concepto que es órgano de prueba. Este tampoco viene en la Constitución, esto de órgano de prueba. Lo sacaron de la doctrina colombiana y lo han estado adoptando mucho. Porque el órgano de prueba, también vamos a llamarle medio de prueba, está tendiente a desaparecer y es necesario desahogarlo antes de juicio oral. Así está bien. A ver.
Bueno, la prueba anticipada, pues, así como lo hemos visto, pues, el nombre indica, ¿no? El nombre indica que esta prueba anticipada pues, se va a crear antes, inclusive, ven que les digo, ¿no? Que la prueba se crea hasta el juicio oral. ¿Por qué? Porque es el juez el que a partir de su razonamiento va a decir, ¿no? ¿Qué tipo de prueba se va a realizar? Y a partir de interrogatorios y contrainterrogatorios, pues no, pues es como va a empezar a crear la prueba en su mente. Pero la prueba anticipada por su situación especial no puede llegar a juicio oral. ¿Por qué no puede llegar a juicio oral? Pues porque probablemente cuando ya sea el juicio oral, esa prueba ya no exista. El gran ejemplo que nos dan en la doctrina va a ser el ejemplo de una persona que pues, ya esté desahuciada. Supongamos que hay un testigo que es clave para acusar a una persona, o sea, que presenció el delito, supongamos un homicidio, pero esta persona que presenció el hecho que la ley señala como delito, pues al final, digamos que el juicio oral se va a llevar a cabo en 6 meses, pero la persona está desahuciada, ¿no? Tiene una enfermedad grave que pues, va a hacer que no llegue a esos 6 meses, sino que probablemente muera en 2 o 3 meses. Entonces ahí podemos ver que él como medio de prueba, como el órgano de la prueba, pues ya no va a llegar a juicio oral. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, imagínense, ya no va a llegar esta persona a juicio oral, no va a poder declarar, y como no va a poder declarar, pues al final, ¿qué es lo que se necesita? Lo que se necesita es que eso que la persona sabe llegue a juicio oral. Y por lo tanto, se llevan a cabo ciertos procedimientos especiales. En este caso, por ejemplo, ¿qué tipo de procedimiento especial se debería de llevar? Bueno, bajo el formato de la prueba anticipada, pues el primer punto sería que el juez de control, que es el juez que hasta ese momento tiene conocimiento de esta situación especial, sea él quien recabe, pues, la declaración de la persona. ¿Qué pasa o cuál es el problema? Pues acuérdense que tenemos un principio de contradicción, ¿no? ¿Y cómo es que si yo recabo una declaración, pues, cómo es que si yo recabo eso voy a poder contradecirlo, ¿no? Ya en juicio oral eso se vuelve un problema. Bueno, para no violar el principio de contradicción, ¿qué es lo que va a pasar? Necesito tener a ambas partes ahí cuando el juez lleve a cabo la recabación de esta declaración. Esta declaración se puede llevar a cabo a partir de interrogatorio y contrainterrogatorio igual. ¿Qué sería lo que va a cambiar? Pues ese aspecto que se va a recabar, por ejemplo, en la etapa inicial o en la etapa intermedia, y bajo el principio de contradicción, pues también la defensa va a tener derecho a interrogar y contrainterrogar. Les digo que esta es una excepción porque, bueno, como ya se los mencioné, pues la prueba no puede llegar a juicio oral, por lo tanto se tiene que recabar antes. ¿Qué otro tipo de prueba puede tener esta característica de prueba anticipada? Hay un tipo de prueba
que se llama peritajes irreproducibles. A ver, denme un momento. ¿Qué serían como los químicos, profe? Por ejemplo, los estudios como de petróleos y todo eso. ¿Por O qué? semen, ¿no? Fíjate que los peritajes irreproducibles van más de la mano de cuando algún tipo de sustancia o objeto es tan poco que si se lleva a cabo el peritaje en esa sustancia o objeto, se va a destruir. Por ejemplo, en una prueba de ADN, tenemos ¿Serían, sangre. Sí, adelante. serían como biológicos entonces, profe? Ujú, sí, serían biológicos. O todo aquello que, es que vean, cuando se realiza un peritaje sobre una sustancia, para que se realice el peritaje sobre esa sustancia, hay que destruir parte de la propia sustancia. Por ejemplo, cuando llevamos a cabo una prueba de ADN, se agarra una porción de la sangre y esa porción de la sangre al final se destruye para realizar la prueba. Entonces, imagínense que hay un momento en el que ustedes solicitan una prueba de ADN, pero la mancha de sangre sobre la que se solicita la prueba pues es muy poquita. Inclusive el experto en ADN dice, ¿saben qué? Si yo realizo este examen de ADN, ya no va a quedar más material para realizar otra prueba. Entonces adivinen que eso se vuelve un problema. Como la sustancia es tan poca, al realizar el estudio, se va a destruir prácticamente todo lo que exista. Bueno, bajo el principio de contradicción, si se necesita realizar este tipo de pruebas, este tipo de periciales, pues lo primero que se debe de hacer es darle vista a la defensa. O sea, si yo voy a hacer una prueba de ADN, yo como Ministerio Público o yo como asesor jurídico solicito una prueba de ADN, también necesito darle también necesito darle vista a mi contraparte, en este caso a la defensa. ¿Para qué? Pues tal vez no pueda hacer otra prueba. ¿Por qué? Porque como ya dije, el material es tan poco que solamente se puede hacer una. Pero la defensa también puede solicitar que ahí en esa muestra, cuando se tome esa muestra y se realice esa prueba, pues también haya otro perito que verifique que todo lo que se está realizando va conforme a derecho. Y es entonces cuando podemos ver que el principio de contradicción se respeta. Entonces les estoy diciendo, este tipo de pruebas, este tipo de pruebas, este tipo de pruebas, pues a veces va a ser necesario que las partes las puedan realizar. Y entonces a esas pruebas se les va a llamar prueba anticipada, o sea, se van a crear antes del juicio oral. Aquí, por ejemplo, Estamos en los irreproducibles, Doc. ajá, las que sean irreproducibles o las que por su naturaleza deban de realizarse antes, como por ejemplo lo que yo les decía, ¿no? De esta persona que ya no va a llegar al juicio oral, pero que es necesario su testimonio para ello. Y vean aquí, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? La prueba superviniente,
De hecho, sí está en el código, pero no está tal como prueba superviniente. Vean 390, medios de prueba nueva y de refutación. ¿Qué dice? El tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva, ya sea por hechos supervinientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre que se justifique no haber conocido previamente su existencia. Entonces, la prueba superviniente, a grandes rasgos, va a ser esa prueba que en audiencia inicial y en audiencia intermedia tal vez no se conocía. Es un medio extraordinario de prueba. ¿Por qué? Porque como en audiencia inicial y en audiencia intermedia no se sabía que esa prueba existía, pero hay algo actualmente que pues hace que esa prueba surja. Entonces, es lo que nos está diciendo. Una prueba superviniente es una prueba que viene, que uno descubre después por un hecho, ya podríamos decir un hecho aislado, por algo nuevo, una línea de investigación nueva que tal vez se abrió y que dé pauta a que esa prueba pueda integrarse al juicio oral. Adelante, José Luis. Podemos incorporar la prueba una vez que se haya entonces concluido la investigación complementaria. Y dos, como en caso de que, por ejemplo, no se haya concluido la investigación complementaria y en caso de que nos autoricen la integración, ¿cómo se integra? Ok. Bueno, para una prueba superviniente, lo que más se necesita es justificar el por qué hasta ese momento se integra. Ves que el propio código dice, siempre que se justifique no haber conocido previamente su existencia. Es decir, para que yo pueda integrar una prueba superviniente, debo de justificar el por qué la estoy integrando. Y aquí, Doc, pues, entonces, adelante, Carla. perdón, Doc, entonces esta prueba se oferta ya cuando estamos con el tribunal de enjuiciamiento, que sería etapa intermedia. El tribunal de enjuiciamiento es juicio oral. Ok, entonces, ¿en qué momento, en qué etapa procesal se puede ofrecer esta prueba? En juicio oral, efectivamente, así como lo mencionas. A ver, ¿qué ejemplo? Yo llevé a cabo mis actos de investigación, yo llevé a cabo la recolección de datos y medios de prueba, pero ya en juicio oral, imagínense que llega un nuevo testigo y ese testigo dice, no, pues es que yo vi cómo Francisco mataba a Sergio. Pero ese testigo nunca estuvo en la investigación, ni se le tomó declaración. Era alguien que vio desde la ventana de su casa y nunca dijo nada. Pero ya cuando llega el juicio oral, pues va y declara y dice que él vio eso. No tenía conocimiento de que alguien había visto más el hecho delictivo. Entonces, por lo tanto, se integraría como una prueba superviniente, o sea, una prueba que surge y que nadie conocía de su existencia. Adelante, José Luis. Entonces, si concluye la investigación complementaria y aún no llegamos a la audiencia intermedia en ese lapso, y nosotros ubicamos una nueva prueba, aunque la hayamos ubicado en ese lapso, debemos forzosamente esperar hasta el juicio. No, 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 no. Acuérdate que aquí dice no haber conocido previamente su existencia. Por eso es superviniente. Si yo conocí de esa prueba en la etapa intermedia, ahí es donde debo de meterla, ahí es donde debo ofrecerla como prueba superviniente. No debo esperarme a juicio oral. O sea, el ejemplo que yo daba era hasta juicio oral, pero en cuanto yo descubra que esa prueba me sirve, o sea, que ese dato, medio, prueba me sirve,
debo de integrarlo y debo de justificar el por qué hasta ese momento lo estoy integrando. La justificación sería, su señoría, este medio de prueba o este dato de prueba, la verdad es que no se tenía el conocimiento y el día de ayer, por ejemplo, vino esta persona a declarar y señaló que él vio el móvil, que él vio cómo Francisco mataba a Sergio. Y por lo tanto le solicito que esta prueba sea integrada como una prueba superviniente. Entonces, pero en cuanto uno se entere que esa declaración, por ejemplo, está, o cuando uno se entere que ese objeto se encontró, es cuando yo debo de integrarlo y debo de justificar muy bien el por qué lo estoy integrando, ¿sí? Ok, sí, 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 perfecto. Gracias, profesor. Motivar y fundamentar Sí, el de hecho, por Sí, qué. decía la compañera en la clase pasada. sí, sí, así mismo. Y bueno, a ver, denme un momento. A ver, ¿qué era? Bueno, ya para acabar el día de hoy, pues vamos a ver la prueba de refutación. La prueba de refutación, fíjense que, a ver, así, pregunta. Y por ejemplo, juicio de manutención. La manutención es civil, ¿por qué se van a civil? Se hace una prueba de ADN, pero pensemos que el juez ya dictó sentencia y ordena el pago de manutención. Se sabe que se hizo una prueba de laboratorio, pero desconoce el resultado. Eso me queda un poco ambiguo, ¿eh? A ver, prueba de manutención, se hace una prueba de ADN, ok, para saber si es el padre biológico, supongo. Pero pensemos que el juez ya dictó sentencia y ordena el pago de la manutención. Claro, debe de ordenar el pago de la manutención. Se sabe que se hizo una prueba de laboratorio, pero bueno, es que si se desconoce el resultado, pues no llegamos a nada. Pero inclusive, ahí hay un problema muy grande porque la Suprema Corte ya ha determinado que inclusive aunque no sea el padre biológico, o sea, imagínate que la prueba de ADN dice que es negativa y tú ya estás pagando pensión porque le diste tu apellido, ¿no? Aquí va más por el interés superior del menor, cuestionable o no, eso ya queda de cada uno, pero pues la Suprema Corte determinó que aunque uno no sea el padre biológico, el niño tiene derecho a esa identidad. O sea, ven que el apellido es un derecho, la nacionalidad es un derecho, el libre desarrollo de la persona se basa en eso. Entonces, si el menor te conoció como padre desde siempre, le diste tu apellido y ahora quieres desconocer la paternidad por ADN, no, no, no va así, porque pues al final uno da su consentimiento. Inclusive imagínense pues, que sea padre de otro, que sea hijo de otro padre y que la mujer te haya engañado, ¿no? Y te haya dicho que era tu hijo. Pues por el simple hecho de darle el apellido, exacto, de niños, niñas y adolescentes, por el simple hecho de darle tu apellido y de llevar a cabo esa relación de paternidad, el derecho es del menor, no es tuyo, porque pues al final no puedes desconocer al menor, ¿no? Sí por ahí hay algún tipo de problemillas con ese aspecto y sí puede haber algún tipo de procedimiento, pero creo que lo que en este asunto, materia familiar, pues aún con el hecho de que el ADN muestre que no eres el padre, créeme que la manutención va a seguir por el derecho del menor, efectivamente. Y bueno, ya para la prueba de refutación, como lo mencionaban anteriormente, pues la prueba de refutación es una prueba que también se va a crear en el juicio oral para contradecir otra. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? A ver, eh, tengo un testigo que dice que vio que Francisco mataba a Sergio. Ahí está la prueba, ¿no? Ahí está el medio de prueba. Entonces, a partir de eso, pues yo tengo otro testigo que dice que no, que Francisco no mató a Sergio. Bajo el principio de contradicción, la prueba de refutación para eso se ofrece. O sea,
también debo de justificar el fin legítimo de por qué agrego esa prueba. A eso le vamos a llamar idoneidad, necesidad y pertinencia. La siguiente clase vamos a ver eso, idoneidad, necesidad y pertinencia, para que vean cómo encaja la prueba de refutación en ciertas situaciones. Y ya también les pongo los ejemplos de la prueba de refutación en las situaciones, ¿va? ¿Tienen alguna duda? Doc dijo idoneidad, pertinencia, ¿y cuál era la otra, perdón? Idoneidad, ¿No necesidad nos regalas y otra pantalla? Y pertinencia. Ajá, idoneidad, necesidad y pertinencia. ¿Va? ¿Alguna duda que tengan? Sí, profesor. Este, Adelante. bueno, primero que nada que me está gustando bastante su taller y me preocupa el hecho de, bueno, yo apenas pasé a segundo, me preocupa el hecho de saber si este taller va a tener continuidad, porque pues evidentemente la información que nos provee es sumamente importante y aclaratoria para muchas actividades que estamos realizando. Y la verdad es el primer curso al que entro y no sé cuál sea la dinámica. Perdón, se me fue un poquito el internet. Estábamos en que preocupa el hecho de que este taller tenga continuidad. Ajá. Exacto, sí, que es el primer curso al que entro, pero no sé si van a seguir habiendo clases o cuál es el seguimiento que ustedes les dan o si siguen estas clases o cómo es el tema. Bueno, el primer punto sería que el viernes supuestamente terminaría nuestro curso. Como yo les debo 2 clases, y eso sí, pues fue por motivos de salud, pues yo vería que para marzo, ajustando algún tipo de horarios, pues les complemente esas 2 últimas clases, ¿no? Porque pues ya el viernes terminan los intersemestrales, pero les voy a complementar eso, tal vez en 1 o 2 clases para terminar bien el taller. Segunda, dentro de los intersemestrales, pues, muchas veces solicitan al tutor, o sea, abren la carta y dicen, no, pues cada quien puede meter su intersemestral, pero por ejemplo el semestre pasado a mí no me llegó ninguna notificación y por lo tanto no pude meter un intersemestral. Lo que sí es que aquí yo voy a dar a una profesora. Se le está yendo su internet. Me pueden Parece que le está fallando el internet, profe. Pero sigan en el grupo, el escuchar profesor, bien. ya tenemos tiempo con él y en el grupo nos van Y la mandando asistencia todo, también, chicos. ¿eh? Ya tenemos ahí en el grupo el link para asistencia, nada más ponen la fecha de hoy. A ver, ahí me Gracias, escuchan bien. Carmen. Sí, Sí, se escucha bien, profesor. Perfecto. Ok. Como les mencionaba, primero les repondría en marzo 1 o 2 clases, por ahí tengo que checar bien mis horarios, pero les mencionaba que ya tengo con algunos casi un año en el grupo al que los agregué de WhatsApp, e inclusive entre el semestre yo invité a una profesora que les diera una clase de derecho probatorio y yo mismo les di algunas clases y los he invitado a algunos cursos que yo he dado. Entonces, yo sigo en el semestre con mis actividades, no me olvido de ustedes porque les envío los cursos que tengo a los que pueden inscribirse.
Si se me da la oportunidad de agregar otro intersemestral el siguiente semestre, yo lo agrego y les aviso con anticipación. Ven que a los que han estado desde hace un año, les digo, ¿saben qué? Me autorizaron el intersemestral y este es el nombre del curso. Y ya ustedes pues ya lo agarran, ¿no? Entonces, si a mí se me permite seguir, yo sigo el siguiente intersemestral, ¿va? Hay veces que doy cursos privados. Entonces también les digo, ¿saben qué? El curso tiene un costo de tal, ustedes pueden entregarlo y tienen acceso a una constancia, ¿no? Entonces les digo, pues por ahí no hay ningún inconveniente, les voy a seguir dando informes de todas las actividades que yo haga, ¿va? Sí, pues gracias, profe. Perfecto, entonces por el día de hoy sería todo. Tengan excelente día y bueno, muchas gracias por asistir. Nos vemos el día viernes, ¿va? Tengan Sí, excelente día. gracias. Dale, bonito día. Gracias. Saludos. Yo quería Gracias. decirle algo. En el grupo, yo les mandé unas jurisprudencias y unas reformas al Código Penal Federal. ¿Lo podríamos revisar? Es una figura nueva que metieron Perfecto, en las nuevas Carla. clases, Sí, sin inconveniente, lo revisamos la siguiente clase, ¿va? Y muchas gracias por las aportaciones. porque es nueva y es justamente todo lo que hemos tratado con usted en las sesiones y me parece bastante interesante. Ok, perfecto, Carla, lo revisamos la siguiente sesión, ¿va? Muchas gracias. Bueno, gracias, Doc. Buenos días a todos. Perfecto. Bonita día. Saludos.